Máximo, tienes el teléfono. Perfecto, Vale, sí, va. cuando queráis. Tú eres presidente de FEJAR, es una federación muy importante en España, muy reconocida, muy prestigiosa y con muchísimas asociaciones a su vez. Y representáis a los jugadores en rehabilitación. Además, tenéis muy buena relación con las autoridades y los empresarios también y trabajáis mano a mano. Yo quería saber qué opinas del tema que nos ocupa hoy. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves tú a los operadores también públicos en este ámbito de la preocupación por el jugador? Y nada más. Bueno, buenas tardes para los desde España y buenos días para los que estáis en la mañana y en muchos casos madrugando bastante. Agradecer, por supuesto, la asistencia y el podernos escuchar. Agradecer a la organización, creo que estas iniciativas, antes lo ha dicho alguien, es decir, son fundamentales que nos pongamos de acuerdo, que nos escuchemos, que nos hablamos, que discrepemos, que la discrepancia no es mala y que aprendamos todos un poco cada uno de unos de otros. Que yo creo que el gran error que ha habido desde los años 80 es precisamente eso, que cada uno iba un poco a su guerra, iba a su parcelita, a lo que él conocía o que ellos conocían y entonces se obviaba muchas veces pues eso, el tener en cuenta algo más global y algo que además es una actividad, como veremos o como intentaré explicar, con muchísimos implicados y muchísimos intereses de todo tipo. Bueno, no quería tampoco empezar. Primero, no he preparado PowerPoint porque como era tan poco tiempo, creo que sobre todo a mí se me da muy mal seguir el PowerPoint a la velocidad que hablo, con lo cual a veces se me desfasa el PowerPoint y luego tengo que andarle dando 3 o 4 seguidas para poder coger el mismo. Entonces prefiero un poco hablar y además y sobre todo estar dispuesto a cualquier pregunta. No me gustaría que fuera simplemente un monólogo o una disertación en el que bueno, se quede ahí, sino que al revés, que yo creo que sería bueno que entráramos en diálogo o por lo menos en responder preguntas. Sí agradecer al doctor Brizuela sobre todo algunas puntualizaciones y voy a aprovechar algunas de ellas. Nosotros aquí en España siempre hemos dicho que nos preocupa algo que antes ha dicho también usted. Hay una prevalencia, vamos a dejar admitida por algunos, porque hay una discrepancia siempre que se hacen estudios de prevalencia, que si el 0,3, que si el 0,9, que si el 1. Vale. Vamos a manejar, me daría igual que fuera el 0,3 o el 0,1. Los cálculos los tenemos un poco en la cabeza con el 0,1% de la población porque es más fácil calcular. ¿Vale? Eso significa que en España habría 470.000 personas susceptibles de algún tratamiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, con trastorno de juego por apuestas, como se denomina ahora, con juego patológico ludopatía, como se denominaba antes, pero que de alguna manera necesitarían cierto tratamiento, por lo menos cierta a tener en cuenta en muchas cosas. En FEJAR, que somos el colectivo que engloba prácticamente al 80% de las entidades que tratan la ludopatía en España, y no es algo que baladí, es decir, estamos ahora mismo compuestos por 22 asociaciones de ludopatía, más 2 federaciones regionales, con lo cual entre las 2 federaciones regionales y las asociaciones estamos hablando de 35 o 40 asociaciones las que conllevaría. Por lo tanto, creemos que somos lo suficientemente significativos para que el volumen de tratamiento de personas que están en nuestros centros sea prácticamente el 80 o el 90%, y así reconocido incluso por las autoridades. ¿Vale? Eso significaría que tendríamos ahora mismo 450.000 personas en España susceptibles de no recibir tratamiento. Es como decía el doctor Brizuela, el 70% no, tendríamos, o sea, el 30% que estamos tratando, no, tendremos bastante menos que el 30% de las personas que deberíamos estar tratando. A FEJAR últimamente le preocupa mucho esa cifra, por lo tanto creo que es importante. ¿Vale? Y bueno, estaremos haciendo hincapié en toda esa, por lo menos captación, prevención y rehabilitación de estas personas.
ha habido un proceso también antes de significar, y sobre todo aquí en España, y es muy significativo por dónde ha pasado el servicio de juego en los distintos años que se venían. Como el punto número 9 del DSM-3, creo recordar, ponía claramente que teníamos que intentar de alguna manera delinquir para seguir consiguiendo, bueno, pues nos encuadraron en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior aquí en España es la policía, ¿sabes? Entonces estábamos encuadrados en el Ministerio del Interior. No sé si tendría que ver con el DSM, o sea, con el punto 9, y por lo tanto muy bien quitado de ese punto 9 para dejar de estar en el interior. Luego nos pasaron en Hacienda, también curioso, pasamos de ser peligrosos a ser recaudatorios, con lo cual el fisco se ponía las botas con nosotros y por lo tanto, bueno, pues estábamos menos mal en el sistema de recaudación. En esta legislación hemos dado otro pasito más que nos parece también importante y nos han puesto en el Ministerio de Consumo. ¿Vale? Bueno, ahí por lo menos creemos que hay, aunque solo sea por el mero hecho de que el Ministerio de Consumo tiene que velar por el consumo, es decir, no debe de dejar de caer el consumo en sí, pero a la vez tiene que velar por los consumidores. Entonces ya entramos en una parcelita que, bueno, ya nos sentimos a lo mejor de alguna manera eso. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Como FEJAR y como colectivo y como jugador rehabilitado, creemos que debemos de estar, si es una enfermedad, creemos que debemos de estar en sanidad. Es decir, el juego debería a lo mejor de depender de sanidad para por lo menos tener cierta, bueno, coherencia. Es decir, es una enfermedad, es una actividad que produce una enfermedad y además una adicción, que ahora vamos a hablar de la adicción y de la enfermedad, que creo que es interesante lo que ha dicho antes también el doctor Brizuela. Para entender esto, para entenderme a mí es muy fácil de entenderme. Es decir, nadie se hace adicto a ser fumador fumando un cartón de tabaco el primer día. Es decir, si uno fuma el cartón de tabaco el primer día, casi seguro que no vuelva a fumar en su vida. ¿Vale? Es decir, uno se hace adicto a algo, a una sustancia o a una actividad o en este caso a juego, a base del uso continuado de eso. Es decir, uno empieza fumando un cigarro, luego 2, luego 3, luego 4, luego 20, pasa de un uso moderado, pasa a un uso cotidiano, a un abuso y a un descontrol. No todos pasan por todas esas facetas, evidentemente. Es decir, gracias a Dios somos el 1%. El 99% de la población española juega bien, ¿vale? Pero sí que hay un proceso, claramente. A mí si me preguntan, oye, ¿cuándo dejaste de jugar la vuelta del café a jugarte el sueldo del mes? No hay un día en que haya un punto de inflexión de ese día. En el tabaco igual y en el alcohol igual. Es decir, ¿cuándo pasó uno de fumar un cigarro al día a fumar una cajetilla de tabaco? No hay nadie que diga, oye, pues tal día de tal año empecé a fumar. Por lo tanto, tenemos que entender eso y por lo tanto el juego responsable, que es a donde quería empezar ya con de alguna manera hablar de juego responsable, tiene que ir encaminado a potenciar un juego moderado que no conlleve a un abuso y a un descontrol. Es decir, y eso tiene que ser tarea. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos gustaría hablar más de juego responsable, de responsabilidad en el juego. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de responsabilidad en el juego en vez de juego responsable? Porque si hablamos de juego responsable nos vamos a encontrar, por ejemplo, con anuncios como el de Loterías y Apuestas del Estado, una entidad pública, ¿sabes? En que dice, juega responsablemente, sí, pero eso sí, solo si eres mayor de 18 años. Es decir, ¿por qué me cargan a mí la responsabilidad de jugar responsablemente? Si la responsabilidad es de todos y así debería de ser, vamos a hablar de responsabilidad del juego, ¿sabes? No de juego responsable, porque si no, así solamente conseguiremos, lo que decía antes el doctor Brizuela, estigmatizar más al jugador no, mira, es que tú eres ludópata porque eres un responsable. Hombre, esto es como hubo una época en que nos inflaban a comprar coches diésel. Ahora resulta que no. ¿Qué pasa? ¿Que hemos sido unos irresponsables los que teníamos coches diésel? Pues no.
Es un poco la dinámica del consumo en la que va un poco potenciado todo lo demás en ese sentido. Perdonadme que tengo que andar con las gafas para arriba y para abajo, es lo que tiene tener cierta edad. Debería de haber de ponernos de acuerdo, sobre todo aquí en España ha habido un poco de desorden, por decirlo de alguna manera, en la nomenclatura y en los nombres, y por lo que veo también a nivel internacional. ¿Vale? Aquí se empezó a decir que al juego legal o autorizados por el Estado se le puso un logo en las propias páginas web y se le llamó juego seguro. Es decir, o sea, daba la sensación de que era premio seguro, o toca seguro, o juega seguro. ¿Vale? No, si es juego legal o autorizado, poner juego legal o autorizado. No inventemos términos que pueden llegar a equivocar. Luego hubo otros términos, juego responsable. Bueno, pues a la Dirección General de Juegos se le ocurrió que poner la página de consultas del propio gobierno en que se llamaba jugarbien.es. Bueno, pues ¿qué pasó? Que ni Dios, y lo digo con todo el cariño del mundo, ni Dios entraba en esa página para ver sobre juego responsable. Entraba para jugar bien, porque nadie identificaba juego responsable con jugar bien. O sea, es que estas cosas son de sentido común y de cajón. Bueno, se empeñó en que era bien y bueno, vale. Luego, al juego patológico ludopatía, nosotros íbamos por aquí y la verdad es que nos llamaba mucha atención cuando íbamos a todos los conferencias o interlocuciones, incluso con los distintos gobiernos autonómicos, que todo el mundo se empeñó en llamarlo juego desordenado. Hombre, llamar al juego de azar juego desordenado, hombre, si algo tiene el azar es precisamente el desorden. No hace falta llamarlo desordenado. Entonces, juego, lo podemos llamar trastorno por el juego de apuestas, lo podemos llamar ludopatía, que las palabras no hacen daño, lo que hacen es cómo las dices muchas veces. Entonces, yo nunca me he sentido ofendido cuando me dicen es un ludópata. Depende de cómo me lo digan, me puedo sentir ofendido, pero lo puedo asegurar, yo nunca me he sentido ofendido por ser un ludópata. Además, es más, hay gente que se cabrea cuando digo esto, pero yo me siento muy orgulloso de ser un ludópata. Y lo digo claramente, me siento muy orgulloso. No me siento orgulloso de lo que hice en el pasado como ludópata, pero sí que me siento orgulloso de ser como soy ahora. Y para ser como soy ahora, he tenido que ser como era antes, ludópata. Si no, no llegaría a ser como soy ahora. Entonces, las palabras no creo que tengan mucho más sentido. Y vamos un poco a lo que quería incidir sobre el tema del juego responsable, sobre todo aquí en España. Creo que todos tenemos que ser responsables con el juego y vamos a empezar enumerando el poder legislativo. Si no haces una ley en condiciones, pues no hacemos nada. Aquí la ley de 13/2011, en la cual participó FEJAR muy activamente, bueno, pues se quedaron muchas cosas fatal. Otras se hicieron bien, pero algunas fatal. Además, aquí yo no sé a quién se lo oí hace mucho tiempo, que una buena ley la destroza un mal reglamento y una mala ley la arregla un buen reglamento. Por lo tanto, no vale solo hacer la ley y olvidarnos del tema, con lo cual creemos que es importante, pues eso, actualizarlas, ver la posibilidad de cambiar la legislación si hace falta y ponerse al día. Antes comentaban la última interviniente en que a veces las legislaciones son tan rígidas que no hay quien las modifique y que cuando las modifican ya se ha vuelto a quedar obsoletas la modificación. Entonces creo que habría que buscar, sobre todo en España, una fórmula en que fuera efectivamente más dinámicas para bien y para mal, ¿eh? O sea, para modificarla porque a lo mejor se ha hecho ineficaz y se ha vuelto demasiado estricta, o al revés, o para hacerla más estricta en la modificación. Hubo algo que aquí en España creo que está claro y se ha demostrado así con el mero hecho de tener que sacar 2 real decretos, que fue con dejar la autorregulación de la publicidad. Creo que fue un gran error, que fue un fracaso. No fue capaz el sector de autorregularse y cada vez se estaba viendo demasiados excesos y demasiada publicidad y al final ha pasado lo contrario. ¿Sabes? Cuando hay excesos, al final la restricción suele ser mayor que si hubiera habido un uso moderado de cierta publicidad.
Y hablo de todos en general, me da igual público, privada, me da igual presencial, no presencial, en todos los sentidos. Tiene que haber una responsabilidad en el juego, todas las administraciones e instituciones públicas, es decir, no puede ser tanto reguladores nacionales, aquí coincide que hay una especie de regulación nacional, pero otras, por ejemplo, el juego presencial depende de las autonomías, con lo cual hay una regulación de juego online y de juego público, pero luego 17 regulaciones de las 17 autonomías distintas. Vivimos en una España de autonomía y no está mal, o sea, pero sí que deberíamos de intentar unificar, sobre todo, por eso lo importante de hablar y de ponernos y de escucharnos, como decía el doctor Brizuela. Es decir, tenemos que escucharnos a la otra parte y a lo mejor dejar de hablar de tantas cosas que nos separan y que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Son cosas evidentes, es decir, yo no voy a promover nunca una publicidad de juego, ni tampoco los operadores de juego van a promover nunca una abstinencia. Por lo tanto, esas cosas vamos a separarlas, pero sí que vamos a poder hablar de un juego moderado, un juego seguro, un juego responsable, llamarlo X. Y de ahí deberíamos de hacer cosas. Y incluso en las administraciones locales, que aquí en España muchas veces se han estado lavando las manos, y yo siempre ponía el mismo ejemplo. A ver, cuando decían, no, es que yo no puedo hacer nada, porque no es competencia mía. Sí, mira, a ver, esto es muy sencillo. Los estadios de fútbol, ¿de quién son? El 90% de propiedad pública. Pues es tan sencillo como decir, en mi campo de fútbol tú no pones publicidad. Es que es tan sencillo. Y no, es que no tengo competencias. Sí, tienes competencias. Lo que pasa es que son muy difíciles de tomar decisiones. Entonces, bueno, me refiero que si con un poco de concienciación entre todos, creo que sería, y no llegar a la prohibición. Están muy equivocados las personas que creen que nosotros seríamos felices prohibiendo el juego. No. Es una actividad legal, lúdica, y además los niños aprenden incluso a comunicarse jugando. El juego no tiene por qué ser malo, pero hay que regularlo, igual que está regulado el que, oye, algunas veces nos achacan, no, es que es la libertad de cada persona. Mira, yo quiero la libertad para ir a 300 por hora por la carretera, pero es que mi libertad me puedo llevar por delante a cualquiera. Entonces, por eso me tienen una norma en que dicen, tú a más de 120 no vas. Bueno, pues esto es igual, es decir, no vale con decir la libertad. Nosotros hemos aguantado en algunas veces, decir insultos o a lo mejor hasta halagos en decir que somos tontitos, que nos metemos el dedo en el ojo adrede. Por decir que la enfermedad nos la estamos buscando de alguna manera nosotros. No, mira, esto es una adicción y el que sepa cómo funciona una enfermedad de una adicción sabe perfectamente que yo no pretendía hacer daño a la gente que más quiero y a la gente que más me quiere. Eso es evidente. Entonces, el poder recaudatorio tiene que dejar de lado, por lo menos el mero interés recaudatorio, una parte de su recaudación tiene que revertir sobre la sociedad de alguna manera, es decir, tiene que haber claros presupuestos para la prevención, la rehabilitación. Me da igual que sea a través de servicios públicos, a través de servicios privados, pero tiene que haber una tasa finalista de esa recaudación. Nosotros vamos a empezar a proponer en toda España y en todas las autonomías que, como se sacó en el estudio de prevalencia ya del 2015, con lo cual ya se quedaría obsoleto, una prevalencia del 0,9% de ludopatía en España, vamos a por lo menos a proponer que el 0,9% de toda la recaudación que haya en todas las administraciones, tanto nacionales como autonómicas, la dediquen a la prevención y rehabilitación de la ludopatía. Y creo que no es tanto. Si hacen números se darán cuenta de que es una mínima parte de esa recaudación que no le va a influir mucho y que puede hacer mucho bien. Tiene que haber una responsabilidad en los operadores y esto es muy importante. Los operadores son fundamentales. ¿Sabes? Yo cogí la presidencia en el año 2007 de FEJAR. En el año 2008 ya estaba hablando con operadores sobre el tema de juego responsable. Tiene que haber claramente una concienciación de lo que es el juego responsable. Ojo, mal entendido por muchos por requisitos legales. Es decir, no dejar entrar a menores de 18 años, eso no es juego responsable. Eso es un requisito legal que te exige. Juego responsable es ir más allá de la legislación
hacer cosas mejores que la legislación, ¿sabes? Y además, y tampoco, el juego responsable no es todo juego, o sea, no es toda la responsabilidad social corporativa. El juego responsable tiene que ser una parte de esa responsabilidad social corporativa que ahora tanto está de moda en todas las empresas, desde las eléctricas hasta la más pequeña. Y cuando tiras un poco, pues bueno, la responsabilidad social corporativa muchas veces solo sirve una buena declaración de intenciones para, de alguna manera, dar una imagen mejor. Que no significa que todas, que hay empresas que lo están haciendo muy bien y con muchas ganas. Y además, yo tengo que decir que en el sector del juego, de alguna manera, en pocos años se está consiguiendo y acelerando muchísimo más la concienciación de lo que se estaba consiguiendo en España anteriormente. Influyen muchas cosas, quizás seguramente los excesos de publicidad aquí en España han llegado a cabrear hasta la gente que no tiene nada que ver con la ludopatía. Nosotros nos llamaban personas que no tenían nada que ver con la ludopatía, decía, pero ¿cuándo se va a terminar esto? Y no tenían ni familiar, ni amigos, ni querida. Produjeron el efecto contrario. Algunos, y me estoy extendiendo, ya termino cuando... algunos anuncios, si nosotros los hubiéramos querido contratar para que produjera ese efecto, no lo hubiéramos hecho tan bien. Es decir, si hubiéramos coger una campaña de publicidad para producir la concienciación en la gente de lo que es el juego, no lo hubiéramos hecho tan bien como algunos anuncios han conseguido, y me estoy refiriendo a algunos, no quiero tampoco decir nombres, pero algunos como grita, juega, eso es inviable. O sea, eso produjo el efecto totalmente contrario. Ya estoy terminando. La educación por los padres, es decir, es fundamental. Nos estamos olvidando muchas veces de la responsabilidad incluso de los padres. Los menores que están jugando en España, sobre todo en juego online, la mayoría lo están haciendo con suplantación de identidad. Es decir, ya están cometiendo delitos siendo menor. O sea, me da igual que sea la del padre o la madre, ¿sabes? Pero es que el padre o la madre tiene que saber en lo que hace cada uno su hijo. Igual que si llega a las 5 de la mañana, tiene que saber dónde ha estado a las 5 de la mañana un menor de edad. Porque va a ser responsable, entre otras cosas, de los actos que haya cometido en ese sentido. Bueno, pues aquí en España, en algunos casos en el juego, cuando ya te llegan casos que, no, pues si yo pensaba que era un chaval muy bueno, si no salía de la habitación, si solo hacía que estar en la habitación. ¿Ya? Pero tenemos que saber. Y los padres son fundamentales. Los colegios, los institutos, la formación en la universidad es fundamental. Y por último, que no quiero quitarme la responsabilidad, está el jugador, pero también está el colectivo. Es decir, el último sería el jugador. Nuestro colectivo debe ser el de FEJAR, tiene que ser responsable, o sea, defender la responsabilidad del juego con coherencia, con valentía, con trabajo, pero también con honestidad y con responsabilidad con el resto de agentes intervinientes en el juego. Tenemos que sentarnos y aunque a mí no me gusta oír cosas que me van a decir, tengo que escuchar y yo diré cosas que seguramente que no gusten, pero desde un respeto, no desde el insulto, desde la confrontación, que hay veces que uno se cansa de decir, pero bueno, ¿qué necesidad? Nosotros, todas las juntas directivas de FEJAR, de las asociaciones de FEJAR, nosotros no cobramos un duro, nadie. Nadie, solamente cobran los profesionales, es decir, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores sociales, los trabajadores sociales, ninguno de las juntas directivas cobran. Por lo tanto, oye, yo estaría mejor en casa tranquilamente, yo ya estoy jubilado de mi profesión, me jubilé con 60 años siendo funcionario, yo me quedo en casa y, pues no, si yo estoy es porque a mí me sirvió el mantenerme abstinente la asociación y me rehabilitó. Entonces, pretendo pagar el mismo caso. Que luego hablamos, bueno, ya en otro momento, pero sí que me gustaría ya por terminar la diferencia entre adicción y rehabilitación, que eso el doctor también sabe más que yo, pero bueno, también es muy curioso que o sea, cuando una enfermedad se cura, lo que hace, corríjanme, es dejarte en el mismo estado que estabas, es decir, te quitan de alguna manera la sintomatología de esa enfermedad. Bueno, si a mí me dejan en el mismo estado que estaba antes de coger la enfermedad, casi seguro que tenga todas las posibilidades de volverla a coger. Entonces nosotros lo que hablamos es de rehabilitación porque además de esa curación o ese quitar la sintomatología, lo que intentamos hacer es prevenir para que no la vuelvas a coger. Esa es la posible diferencia que hay de alguna manera.
Nosotros ya termino, llevamos 30 años luchando con estas medidas. No es fácil estar en un colectivo 30 años, significa mucho trabajo. Antes alguien dijo de mucho llamar a la puerta y darse cabezazos, ¿sabes? Yo creo que fue refiriéndose a Wanda, ¿sabes? Yo creo que no tengo la cabeza rota, pues la tengo muy dura. Entonces, pero si no, ya la tendría más que rota y llena pero sí, llena de brechas, alguna por dentro sí que están. Y aquí quiero también hacer un hincapié, y es que el juego responsable no puede haber diferencias de operador. Es decir, aquí tiene que ser público, privado. No puede ser que en algunos casos como el público, y voy a poner ejemplo de la tabacalera para que tomen oído el juego público. ¿Ves? Aquí la tabacalera fue del Estado muchos años, es decir, se infló a hacer adictos al tabaco, pero se infló porque era del Estado, los vendía el Estado. De repente alguien se levantó una mañana, hizo números y dijo, no interesa vender tabaco. Puso gasto y puso ingresos, no interesa. Y a partir de ahí empezaron las prohibiciones. A partir de ahí. No esperemos que llegue eso. Es decir, el juego público, es cierto que dependiendo de cada tipo de juego tiene un carácter mayor de adicción o menor, ¿sabéis? Pero el juego público no son caramelos, pipas ni chuches. El juego público es juego. Esto es como cuando alguien se empeña a decir, no, si yo no tengo problema con el vino, yo lo tengo solo con el whisky. Mira, tú lo tienes con el alcohol. Tú bebes vino porque te gusta más y whisky también. O más absurdo todavía, alguno que llegue y diga, no, si yo solo tengo problema con el Winston, yo con el resto de tabaco no tengo ningún problema. No, es que solo fumo Winston, entonces solo tengo problema con... No, el juego es juego, el tabaco es tabaco, el alcohol es tabaco, el alcohol, y el juego público debe de dar ejemplo el primero. Debe de dar ejemplo. Juego presencial con juego online. Se han estado, y lo digo con todo el cariño del mundo hacia ese sector, hacia los dos sectores. Se han estado tirando piedras, pero vamos, hasta la saciedad. Y creo que no han hecho ningún favor, ni unos ni otros. ¿Sabes? ¿Cuándo se han empezado a, entre comillas, tirar menos piedras? Cuando algunos operadores de juego presencial se han convertido también en juego online. Tipo Codere, tipo Cirsa, Franco. Es decir, cuando ¿ya? Entonces empieza a unificarse. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo. Es que es juego, todo igual. Solo decir que Fejar empezó con una línea 900, aquí, teléfono gratuito 24 horas del día durante 365 días del año, y ahora mismo tenemos 4 números gratuitos. Es decir, esto en cuestión de 5 años, y esto no va a parar. Y es la medida mayor que puede haber de juego responsable. Es decir, que alguien demande de alguna manera dudas, que alguien demande, bueno, pues cuestiones que a veces nos parece, para la gente normal, nos parece normal y no son tan normales. Y perdonadme por el tiempo, porque sé que hablo mucho y muy deprisa y no sé si me he comido mejor algo del tiempo. Solo terminar con una frase, y esta es experiencia propia mía, y es: por jugar en su momento de manera irresponsable, ahora no me queda más remedio que ser responsable y no jugar. Bueno, Máximo, aún ha sido un poco polémico tu exposición, y han dicho por aquí, comentan, han levantado la mano, por ejemplo, que si... No me esperaba menos, que no fuera polémico. Si el juego debería estar en España en sanidad, el vino o las bebidas alcohólicas también, y los juegos por internet. También. Es más, puedo asegurar, y lo digo de buena tinta, de alguien que conocí en su momento, hace muchos años, que el bajar la edad aquí en Asturias de los bebedores de sidra, sabéis que la sidra la calificaban como alimento en vez de como bebida alcohólica, le costó el puesto a más de un ministro. Y no digo tonterías. Es decir, pero también decir que iban a prohibir el tabaco en España, yo me acuerdo de ir al médico y oye, soy mayor, pero bueno, me intento conservarme un poco lo que puedo. Y yo me acuerdo de ir al médico con un puro en la consulta de mil demonios y decir, te tienes que dejar de fumar.
Bueno, o eso en el siglo XX es impensable. Todavía en el siglo, perdón, en el siglo XXI, en el siglo XX todavía tiraban, desde un pueblo de Zamora, que yo soy de Zamora, tiraban una cabra del campanario, ¿sabes? En las fiestas, y hoy no tiran una cabra del campanario. Es decir, en el siglo Bueno, XXI no se puede tirar una cabra del campanario. Y entonces, en claro, el, por eso soy en el polémico. mismo, en el mismo sentido dicen que si la enfermedad solo afecta al 1% y el 99% restante son consumidores normales de juego, Ujú. ¿por qué insiste que debería estar en sanidad si no hay un problema Bueno, real o para solo nosotros afecta es al nuestro 1%? objetivo. Es lógico que para los operadores no quieran ese objetivo y es lícito que no lo quieran, está claro. Pero nadie dijo cuando estábamos en interior, ni nadie nos defendió, Jacqueline, ni nadie dijo nada. Es más, yo llevo en el Consejo de Juego Responsable de Gobierno, ¿sabes? Llevo desde que se inició. Es más, soy el único que no ha faltado a ningún consejo, a ninguno, desde la reunión. Te puedo asegurar que en el Consejo no cuando hemos estado en Hacienda no ha levantado nadie la voz para defendernos, ¿eh? Pero nadie. Entonces, yo tengo que defender mi colectivo, que es el que represento. Y además, que creo que represento a una gente importante. Y creo que por insultarnos, por olvidarnos, por estigmatizarnos, no se han hecho cosas mejor que se podían haber hecho. Y lo digo de corazón, quien me conozca sabe que soy muy reivindicador, pero también soy muy negociador, es decir, no soy ni un... Te puedo asegurar que cualquiera que viniera de Fejar detrás, yo creo que ibais a notar la diferencia, ¿sabes? A ver, no sé si puede preguntar al doctor Julio. Ahora mismo usted ha visto que los operadores que están mirando han hecho preguntas un poco polémicas a Máximo. ¿Qué le parece este enfrentamiento? ¿Lo ve Yo lo que, razonable? ¿Lo ve yo salvable? yo lo que quería hacer es felicitarlo a Máximo y decirle de que me llenó de gusto escucharlo, pero lamenté mucho escuchar sus palabras de despedida, porque esas palabras de despedida son antiguas, Máximo, Sí, sí, no son actuales. no. Yo necesitaría, por Dios, y soy creyente, que usted actualice sus palabras finales, A ver, porque usted es nunca fue un jugador efectivamente, irresponsable. efectivamente, eso tengo que dejarlo claro. Igual que antes dije, puse el ejemplo, que no era responsable por comprar coches diésel. Sí, Es señor. decir, esto es una manera de expresar que al final, si tú, ya no es porque cargue sobre mí, porque además estoy en contrario en ello, sino de alguna manera que si al final tú haces una actividad no adecuada o no moderada, ¿sabes? Al final la otra opción es dejar de hacerla. Pero en todo en la vida, es decir, si uno come compulsivamente y al final se pone realmente serio, ¿sabes? Al final tiene que hacer una dieta o sea, que le permita bajar todo aquello que ha cogido. Entonces, todos los excesos creo que son malos. Por eso tenemos que escucharnos hablar y ir sobre una moderación del juego. ¿Sabes? Creo que España además lo está haciendo bastante bien en este sentido, tanto reguladores como operadores. Está claro que con la cantidad de intereses y económicos que hay es imposible dar gusto a todos, ¿sabes? Pero yo creo que España de no haber hecho nada, ahora hay un refrán por ahí que no quiero equivocarme que dice, de aquellos barros estos lodos. Es decir, de ese batiburrillo que ha habido, que se ha aprovechado todo el mundo y todo el mundo pasaba desapercibido por aquí y todo el mundo a sacar de alguna manera dinero. Nadie se acordaba del juego responsable, pero nadie. Es de un año y medio para acá, cuando empezó el tema del Real Decreto de estar, a nosotros nos han acusado que el Real Decreto lo hemos hecho nosotros. Si lo hubiéramos hecho nosotros, hubieran notado realmente la diferencia, seguro. ¿Sabes? Entonces, nosotros hemos puesto nuestra experiencia, como ha dicho usted muy bien, doctor Brizuela, es decir, si no nos preguntan a nosotros, ¿a quién van a preguntar? Yo he visto campañas por ahí de juego responsable que llevan a un locutor, o sea, a un actor de televisión que me parece muy bien, o a un presentador de televisión. Pero, chico, si alguien ha tratado ludopatía en España, son cualquiera de nuestras asociaciones. Y no hace falta que vengan a mí. Cualquiera de nuestras asociaciones.
Que hay asociaciones que llevan más de 30 años y con un volumen de pacientes de a lo mejor de miles. O sea, ya no de 100, de miles. Es decir, bueno, pues habrá que intentar unificar y coger lo bueno de cada uno, que lo hay. Máximo, no había intercambiado palabras contigo, pero me gustaría presentarme. Yo trabajo para la cadena de casinos Dreams para América Latina. Soy gerente de juego responsable, soy presidenta de la Corporación de Juego Responsable, que junta a diversos actores de la industria, es decir, gubernamentales, también gente del área de la salud mental y también a todos los casinos del país. ¿Ya? Y bueno, también trabajo para el Consejo Consultivo y la Superintendencia de Casinos de Juego. Y solamente quería decirte que felicitarte por tu presentación. Creo que eso es entender todo. Y eso es el trabajo que nosotros, al menos acá, estamos tratando de hacer para poder llegar a, ojalá algún día, a buen puerto con esto. Entonces, realmente me ha dado un gusto poder escucharte, porque eso es poder entender la problemática, lo que confluye, los actores involucrados. Así que, nada, todas mis felicitaciones a tu presentación. Gracias, Mariela. Jacqueline, si hay alguna pregunta por ahí que no haya contestado, me la mandas y yo la contesto. O sea, no tengo ningún... ¿Entiendes? Es que no sé. Bueno, nadie se muestra. Bueno, hay cosas que se comentan. No, nada como una... Tú ya sabes que siempre eres polémico. Sí, y además, si no, no sería Masi. Pero aquí también hay felicitaciones para ti, de Carlos Osuna, dice Máximo, expositor simple pero con una gran verdad. Carlos de Misiones de Argentina. María Galván dice felicitaciones Máximo. Gracias. De Perú escriben que en Perú, en la dirección de juegos, venimos trabajando en la implementación de un programa de juego responsable y como lo han mencionado, pasa por superar estigmas, por llevar a consensos, por conversar, vernos en el espejo de otras realidades y lograr que algunos conceptos calen en la sociedad en su conjunto. Lleva tiempo, claro, se requiere continuidad en políticas públicas, también, pero hacia eso apuntamos. Bueno, muchas gracias por escucharme y nada, yo aquí os escucharé a todos porque creo que no hay mejor tarde que estar desde distintos sitios del mundo y además que las nuevas tecnologías nos han traído cosas malas, pero la pandemia nos ha enseñado que es muy fácil estar al lado del otro si uno quiere.